Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y es Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Señor, aquí está tu pueblo, mi Dios. Venimos delante de tu presencia juntos, unánimes, Señor, para adorarte. Venimos para buscar tu rostro, Señor. Sabemos que vives y que reinas. Sabemos, Señor, que eres un Dios fiel. Has tenido misericordia de nosotros, Señor, día tras día. Y hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte que en ti está nuestra confianza. Que en medio de cualquier situación, de cualquier adversidad, de cualquier tiempo, Señor, tú eres nuestra roca, que podrán venir ríos y golpear, Señor, fuerte. Que podrán venir corrientes, Señor, que golpeen, Señor. Pero en ti estamos confiados. Confiamos que tú eres nuestra roca y que nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias están edificados sobre ti. Por eso podemos decir confiadamente, no temeremos, Señor, lo que pueda hacernos ningún hombre, Señor, de ninguna situación. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, ¿de quién temeremos? Tú eres, mi Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú envías ángeles, Señor, a nuestro alrededor para que nuestro pie jamás tropiece en piedras, Señor. Tú eres quien cuida de mí. Gracias, Señor. Tú eres digno de mi adoración, Señor, de mi confianza, de mi devoción, Señor. A nadie tengo yo, Señor, sino a ti, mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Cualquiera sea la situación que estás viviendo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo te digo hoy, ten confianza, porque el Señor es alrededor de ti. Así como los montes están alrededor de Jerusalén, Dios está alrededor de ti, de tu casa. Dios es tu defensor, es tu protector, es quien le da fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es tu proveedor, Dios es tu medicina, Dios es siempre fiel. No temas, pueblo mío, porque yo soy tu Dios. No desmayes, pueblo mío, porque yo te esfuerzo, yo te sostengo, yo te ayudo. Yo soy tu Salvador, yo soy el Santo de Israel, yo soy tu Redentor. Yo soy fiel. Padre, gracias, Señor. Hoy venimos también delante de tu presencia, mi Dios, a reconocerte como el Señor de nuestras vidas, como nuestro proveedor. Por eso venimos a presentarte nuestras ofrendas. Venimos a hacerlo con alegría. Venimos a hacerlo, Señor, en la convicción, mi Dios, de que tú recibes esa ofrenda hoy, mi Dios. Que tú, Señor, mi Dios, prestas atención al corazón de cada hombre y mujer que hoy sale a tu encuentro, que hoy viene, Señor, a buscarte y que presenta, Señor, lo mejor de ella. Recibe nuestras ofrendas, Señor. A través de ellas decimos, Señor, que te amamos. A través de ellas decimos que en ti confiamos. Mi Dios, que nos sabemos dependientes de ti, Señor. Gracias. Queremos agradecerte, Señor, por tu bondad a nuestras vidas. Y Padre, nos unimos en oración por cada persona de esta casa. Mi Dios, que está enfrentando alguna situación adversa en sus finanzas. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que abras la ventana del cielo, Señor, sobre cada persona que clama a ti por una oportunidad, Señor. Que pide por su trabajo, Señor, mi Dios, que las condiciones mejoren. En el nombre de Jesús, por los proyectos, por las empresas, mi Dios, de cada persona en este lugar. Padre, pon en gracia sus negocios delante de todos sus clientes, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Honra, mi Dios, la fe y la obediencia de tu pueblo que hoy se acerca, mi Dios, a darte lo mejor que tú le has dado, Señor. Recíbelas, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia amada, podemos pasar a presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor.
adoración, porque entiendo el sacrificio que tú hiciste por mí, Señor. El único capaz de redimirnos, de sacarnos del hueco más hondo, de cambiar nuestras historias. Y si acaso Jesús cambió tu historia como cambió la mía, si acaso Jesús te dio una esperanza nueva, no dejes de adorarle, porque Jesús, Señor, si hay algo que podemos darte, de alguna manera devolverte, porque nunca va a alcanzar, pero si hay algo que podamos hacer, Señor, que sea entregarte nuestra adoración sincera, de un corazón que entiende quién eres. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de conocerte, de que algún día quitaste el velo que había en nuestros ojos y podamos verte y decirte, eres nuestro Dios. Y por eso tenemos el privilegio de adorarte, de rendirnos delante de ti, Señor, porque no todos te han conocido. Así que gracias, Señor, porque cambiaste nuestra vida. Gracias, Señor. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana. Padre, alimenta nuestro espíritu de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Logré experimentar su poder sobre mi vida y hoy por hoy puedo decir que el encuentro transformó mi vida y la de mi familia. La experiencia que yo tuve fue algo verdadero y real. A pesar que uno cree que Dios no habla, habló a mi vida y me transformó. Y transformándome a mí, me transformó también mi familia. Él utilizó esta aparente desconexión para volverme a conectarme con Él. Bueno, el encuentro para mí fue un antes y un después en mi vida. Como la palabra mismo lo dice, un encuentro personal, íntimo con Dios. Para mí el encuentro fue muy liberador, muy sanador. Para mí el encuentro es perdón. Yo ahí aprendí a perdonar. Para mí el encuentro fue plenitud. Hola iglesia amada, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendice, bienvenidos a casa. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Bien animados o bien con hambre, mis hermanos? Qué lindo tenerlos aquí nuevamente en su casa, siempre es una alegría recibirles. Y bueno, hoy un día especial, hoy comenzamos la Semana Mayor, la semana especial del cristianismo, semana donde haríamos bien en hacer una pausa y reflexionar acerca de lo que Jesucristo hizo una vez por nosotros. Así que juntos con los de su casa, ¿verdad? Si es que acaso usted vive con su familia, le animo que el día de hoy, a partir de hoy, empiecen un tiempo de reflexión, un tiempo de recogimiento, donde todos podamos honrar, ¿verdad?, aquel acontecimiento que Jesucristo hizo en la cruz y que trascendió en la eternidad para todos nosotros. Y hoy continuamos más bien con la serie de mensajes acerca de la libertad. Recuerde que el próximo domingo, más bien esta semana que viene, el viernes tendremos nuestro servicio especial de Viernes Santo. Va a ser un tiempo muy lindo. Le animo a que pueda hacer un esfuerzo y nos pueda acompañar. Será a las 8 de la noche aquí en este lugar.
y tendremos nuestros servicios dominicales con normalidad el día domingo, ¿no? También tendremos una celebración muy especial, algo que hemos preparado con mucho cariño para la iglesia. Ojalá podamos tenerlos con ustedes. Todos nosotros sabemos la situación que estamos viviendo como país nuevamente. Bendito Dios que ha cuidado su vida, la mía, ¿verdad? Pero bueno, usted había escuchado ver el COE cantonal estableció nuevas medidas. Gracias a Dios, ninguna de ellas perjudican en ningún sentido al desarrollo normal de nuestras actividades, así que los esperamos con mucho cariño el próximo domingo con prudencia. Así que quiero hacer un paréntesis, mis hermanos amados. Es necesario que como iglesia no bajemos las manos, no bajemos la guardia. Primero por usted, segundo por su familia, tercero por nuestra iglesia. Le pido por favor, cuídese mucho, manténgase, ¿verdad?, a buen recaudo, no dé por hecho que la persona con la que usted se reúne permanentemente se cuida. Uno tiene que estar permanentemente cuidándose. Esta situación va a pasar pronto, mis hermanos amados, así que por favor no bajemos la guardia, cuidémonos a nosotros y cuidemos a los demás, ¿de acuerdo? Así que les esperamos la próxima semana y como vieron, también estamos ya en camino a la celebración de nuestros encuentros. Ya el encuentro de mujeres está casi cerrado, o sea, quedan con las manos, creo que con los dedos de una mano los cupos que quedan para ese encuentro. Gracias a Dios las chicas, las mujeres adultas también han tenido una respuesta muy linda, pero los hombres estamos medio estuvo bajos, mis hermanos amados, no sé qué nos pasa, ¿verdad? Así que todavía hay espacios allí disponibles, ojalá que nos animemos, porque de paso el encuentro de hombres es el primero de ellos, el 18 de abril, 17 y 18 de abril, ¿verdad? Estaremos teniendo nuestro encuentro de hombres. Las fichas están en la parte de atrás. Usted puede inscribirse, por favor. Hágalo con tiempo para que tengamos un tiempo realmente hermoso. Un encuentro, para los que no lo conocen, un fin de semana intenso, un fin de semana donde va a vivir una experiencia sobrenatural, una experiencia hermosa. Y muchos de los que van dicen haber vivido, si no el fin de semana más hermoso de sus vidas, uno de los mejores fines de semana de su vida. Es un tiempo increíble, no se lo pierda, ¿verdad? Usted no tiene idea realmente lo que se vive allá si es que usted no ha ido. Así que le animamos a que lo haga, ya lo sabe, las mujeres, si quieren irse, tienen que hacerlo ya porque realmente casi no quedan cupos y los hombres esperamos que lo hagamos a partir del día de hoy con más intensidad. ¿De acuerdo? Algo más importante, aquí tengo los anuncios que compartir. Bueno, también les recuerdo a la iglesia, ¿verdad?, que nosotros estamos permanentemente trabajando en la obra de hacer discípulos. Es parte de nuestra misión, es parte de la misión que Jesucristo nos encomendó. Y Escuela de Embajadores, Escuela de Discipulados, Fundamentos del Reino y Escuela de Embajadores se da toda la semana. Los días miércoles, Fundamentos, y los días jueves, Escuela de Embajadores. El kit de la Escuela de Discipulados está en la parte de atrás para que usted pueda adquirirlo también y sea parte de esta escuela de formación de discípulos. Algo más importante, bueno, recordarles también que las oficinas de nuestra casa ya están operativas. Cuando usted necesite alguna información, alguna necesidad que tenga, alguna consejería, cualquiera sea su necesidad, en la parte alta de este edificio, en el tercer piso, para ser preciso, se encuentran las instalaciones de nuestra iglesia, así que están a su disposición. Finalmente, queríamos hacer una invitación a todos los médicos de esta casa, a formar parte de una brigada que queremos levantar. Queremos de alguna forma atender las necesidades que tiene la comunidad, por supuesto, en la medida de nuestro tiempo, de nuestras posibilidades, pero queremos hacer una convocatoria a todos los médicos de esta casa. Si usted es un médico y desea ser voluntario en esta iniciativa linda que tenemos como iglesia, por favor, déjennoslo saber. Acérquese al final del servicio y déjenos saber que usted quiere contribuir. Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los doctores, por cierto, que nos ayudan culto a culto. A lo mejor ustedes no lo saben, pero todos los servidores de esta casa, antes de que ustedes lleguen, se hacen una prueba rápida, por lo menos de COVID, ¿verdad?, para de alguna forma generar un poco más de tranquilidad. Y cada vez que identificamos que algo no está bien, le pedimos a esa persona que por favor se retire y que venga pues cuando ya esté mejor. Casi no hemos tenido ese tipo de casos, pero siempre los doctores de nuestra casa nos ayudan. Así que igual están invitados a participar. Bueno, mis hermanos amados, vamos a comenzar el tiempo de hoy. He titulado a este tema el día de hoy, el rescate. El rescate, y es el segundo de los mensajes de la serie Libertad que hemos tenido. Levánteme su manito si usted vino la semana pasada, por favor. Los que vinieron la semana pasada tuvimos un tiempo lindo. ¿Recuerdan? El tema fue Milagros Camino a Jerusalén.
Y básicamente pudimos identificar en la Escritura cómo Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, antes de entrar a ese tiempo donde iba a ser, ¿verdad?, tomado prisionero y luego crucificado, antes hizo una parada en la ciudad de Jericó y tuvo un encuentro con un par de hombres. No sé cuántos lo recuerdan, con Bartimeo el ciego y con Zaqueo el publicano. Y vimos cómo Dios en ese camino fue haciendo milagros. Y creemos firmemente que Dios está haciendo cosas hermosas con nosotros previo a la Semana Santa. Y el día de hoy he titulado este mensaje El Rescate, porque quiero decirle algo, mis hermanos amados. Ninguna necesidad es más grande en la vida de un ser humano que la de ser salvo. ¿Usted lo sabía? Se ha puesto a pensar, a veces hay tiempo para hacer una pausa y reflexionar. No sé cuántos nos ponemos a filosofar de vez en cuando, ¿verdad? A veces hay que hacer una pausa, retirarse un poquito y reflexionar acerca de la vida. Estamos tan ocupados, ¿verdad?, atendiendo tantas cosas que a veces nos cuesta hacer una pausa para reflexionar. Y el Señor Jesús tomaba mucho tiempo para reflexionar, para retirarse, para reflexionar acerca de sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a hacer pausas en la vida para reflexionar acerca de nuestros caminos, meditar sobre nuestros caminos, sobre nuestra vida, cómo estuvo nuestra semana, cómo ha estado nuestro mes, cómo estoy en casa, cómo estoy con mis hijos, cómo estoy con mi esposa, ¿verdad?, cómo estoy en el trabajo, cómo estoy con la iglesia. Ese tipo de cosas uno debe hacer una pausa en el día y hacer una retroalimentación. ¿Qué hice productivo hoy en día? O yo tengo una misión, me propuse este año empezar algo. ¿Cuántos pasos he dado hacia adelante con respecto a esa misión que me tracé en la vida? Le animo a que tenga tiempos donde usted haga una pausa en la vida y reflexione acerca de su vida, acerca de su día, y eso estoy seguro que le va a ayudar a corregir o animarlo a seguir adelante, ¿verdad? Y el Señor en la Escritura nos deja ver, ¿verdad?, que no hay necesidad más grande en la vida de un ser humano que la de ser salvo. Es la mayor necesidad que tenemos, porque mis hermanos, esta vida es pasajera, aunque parece larga, es pasajera, ¿verdad? Y uno nunca sabe cuándo deja de vivir en esta vida, en esta tierra, ¿verdad? Algunas la despedida nos llega más tarde que a otros, ¿verdad? Pero en cualquier momento puede llegarnos el turno de dejar esta tierra, mis hermanos amados. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después con usted? Porque, mis hermanos, la muerte no es el fin de la existencia de un ser humano. La muerte solamente es la separación de nuestra alma y nuestro espíritu del cuerpo, pero usted no deja de existir después de que muere. ¿Y usted cómo sabe, pastor? ¿Usted ya fue un viaje de esos ahí? No me fui en ningún viaje, pero es lo que la Biblia enseña, y para mí lo que la Biblia enseña es verdad, ¿verdad? Entonces, ninguna necesidad es más importante en su vida que la de ser salvo. Por cierto, ¿es usted salvo? ¿Cómo saberlo? Podrá decir alguien, ¿verdad? Porque la verdad nadie tiene aquí una etiqueta de que diga, no, yo fui salvo, tengo un sello. Bueno, la Biblia sí dice que tenemos un sello. La Biblia dice que aquellos que hemos vuelto a nacer, ¿verdad?, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la arra, que es la garantía de que somos hijos de Dios y de que somos salvos. Pero ninguna necesidad es más grande en la vida de un ser humano que la de ser salvo. Por supuesto, nadie puede sentir esta necesidad hasta que pueda entender y reconocer las cadenas que lo atan, ¿verdad? Pueda reconocer las cadenas que lo atan. Nadie puede sentir esa necesidad de ser salvo, ni el decreto que hay en su contra, porque la Biblia dice que todos los seres humanos tenemos un decreto en nuestra contra. Hay una sentencia en nuestra contra. Y por supuesto, cuando uno desconoce eso, no siente esa necesidad. Cuando uno no es capaz de comprender que no solamente que hay cadenas en nuestras vidas, que no solamente que hay un decreto en contra nuestra, sino que de paso vivimos bajo el dominio de un imperio de maldad, porque así dice la Escritura, y que somos esclavos de sus mentiras. De sus mentiras, nadie siente esa necesidad. Pero Jesucristo dijo un día, Jesucristo dijo así: si permanecen en mí, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Alguien le dijo por allí, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Juan capítulo 8, ya lo vamos a ver. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Cosa que entre paréntesis es mentira, porque los judíos fueron esclavos varias veces, ¿no? Varias veces, ¿no? Vivieron en Egipto 400 años de esclavitud. No sé dónde, como que se les olvidó un poquito a estos caballeros, ¿verdad?, que hablaron con el Señor, que venció 400 años de esclavos en Egipto, y luego fueron oprimidos por varios imperios, Babilonia primero, y luego varios imperios, y en ese mismo tiempo vivían bajo el yugo de los romanos.
Pero cuando estos hombres hablaban de otro tipo de libertad, porque para el judío la libertad tiene un concepto muy alto. Ellos se sentían libres de espíritu, ¿verdad? Y sentían que por ser hijos de Abraham nunca eran esclavos. Pero Jesús les respondió: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y mis hermanos, la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. Es decir, que somos, como dice mi esposa que es venezolana, una cuerda de, ¿no? Cuando somos muchos, dice, somos una cuerda de esclavos sin Cristo. Sin Cristo, porque somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Pero, ¿qué dice el Señor? Acompáñenme por favor con su Biblia, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Me deja saber cuando estamos allí, por favor, mientras buscamos la página. Aprovecho para enviar un saludo a todas las personas que se conectan desde casa, de la iglesia. Les esperamos acá con mucho gusto. Les extrañamos también. Juan capítulo 8, vamos a leer el versículo 35. ¿Está bien? 34 mejor, en adelante. Dice, Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Mis hermanos amados, después de la vida, sin lugar a dudas, la libertad debe de ser el regalo más grandioso que Dios le dio al ser humano. Porque primero que Dios le dio la vida, ¿verdad? Dios le dio la vida. A veces en esos momentos de quietud hace falta, ¿verdad?, hacer memoria, reflexionar acerca de la vida. Dios te dio la vida. La vida es un milagro, la vida es un regalo. No importa los días que la vivas, ¿verdad? Así te haya tocado vivir 20 años, 30 años, 40, 50 años. Gloria a Dios por esos años que pudiste disfrutar, porque pudiste no haber nacido. Pero Dios pensó en ti. Y desde que nacemos la vida es tan hermosa, mis hermanos. ¿O no es así? ¿Alguien piensa de esa manera? Con todos sufrimientos, con todas las cosas que vivimos, la vida es linda. Solamente la capacidad de ver, de disfrutar con nuestros ojos la creación de Dios. De disfrutar con nuestros oídos, ¿verdad?, la creación de Dios. Disfrutar con nuestra boca, qué rico, ¿verdad?, la creación de Dios. Todo es hermoso, todo Dios lo hizo bueno, como dice la Escritura. Todo Dios lo hizo bueno. La vida es un regalo de Dios. Dale gracias a Dios porque naciste. Porque lo he dicho muchas veces, porque pudo haber sido otro. Porque cuando, ¿verdad?, papá y mamá hicieron lo que tenían que hacer, por ahí salieron una multitud. Y solamente fuiste tú el primero, el que llegaste. Así que eres un campeón, pero de paso, ¿verdad?, hay un regalo de Dios, te dio la vida. Dios te dio la vida, es un regalo de Dios. Pero no solo que Dios te dio la vida, porque Dios nos pudo haber dado la vida, pero habernos hecho de otra forma, ¿verdad? Como pienso por ejemplo, en esos animalitos, ¿verdad?, que los seres humanos, ya en nuestra condición de pecador, hacemos. Inclusive ya la ciencia hoy hasta los reproduce, ¿verdad?, los crea y los tenemos y nacen para estar metidos en una jaula, ¿verdad? Y aquí por aquí algunos que son, mis hermanos que son veganos van a decir amén, ¿verdad? Están allí, encerrados ahí y nacen para eso. Pero Dios no solo que te dio la vida, te dio la libertad. La libertad. Porque Dios nos hizo libre cuando nos hizo. Nos dio la libertad. La libertad para escoger, ¿verdad? Para tomar decisiones. Para escoger cómo queremos vivir nuestra vida. Eso es un regalo de Dios. Dios te hizo libre. Te hizo libre. Pero mientras leo la Escritura me doy cuenta de algo, mis hermanos. Que hay un vínculo completamente estrecho entre la libertad y la responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad. No existe.
No es posible. Dios le dijo al hombre, todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Trabájalo, disfrútalo. Pero le puso una condición. Y él tenía esa responsabilidad. No existe la libertad sin responsabilidad. Y mientras más leo la Escritura, entiendo que la única forma de experimentar la libertad es haciendo la voluntad de Dios en la vida. Porque de hecho, cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad, promovido por aquel que le vino a presentar un concepto de libertad, ¿verdad?, medio chueco, que le dijo a la mujer, ¿verdad?, no es cierto, sino que sabe Dios, ¿verdad?, que si tú pruebas ese fruto vas a ser como Él. Es decir, tú vas a ser el propio Dios de tu vida, vas a hacer lo que te da la gana. Finalmente, eso fue lo que nos condujo al principio de nuestra esclavitud. Porque, mis hermanos amados, todo lo que Dios hizo, Dios lo hizo bien, pero lo hizo para que funcione, para que opere, para que disfrute de la vida siempre y cuando esté viviendo bajo la voluntad de Dios. Cuando el ser humano vive fuera de la voluntad de Dios o quiere hacer con su vida lo que le da la gana, que es el concepto de libertad que el mundo presenta, no vivimos realmente una libertad. Al contrario, nos convertimos en personas esclavas. Porque Dios no nos hizo para vivir fuera de su voluntad. Ninguna de su creación, ninguna, ni los ángeles que fueron creados antes que nosotros. Lo mismo, cuando Luzbel quiso hacer lo que él quería hacer y se apartó de la voluntad de Dios, la maldad apareció en su corazón. La maldad apareció en su corazón. ¿Qué es libertad entonces, mis hermanos? Me pregunto, ¿verdad? Porque la libertad es muy subjetiva probablemente para algunos, dependiendo del contexto en la que se aplique, ¿no? En los negocios, el libre mercado, ¿verdad? En cada cosa en la que se aplique, el concepto de libertad es subjetivo de acuerdo al contexto en el que se esté aplicando. Pero, obviamente, como normalmente lo haríamos, busqué en el diccionario qué significaba la palabra libertad. Y la palabra libertad, dice el diccionario, que es el estado o condición de una persona libre que no está en una cárcel o sometida a la voluntad de otro, número uno. Cosa que es media rara también porque ¿qué es una prisión? ¿No? Hay gente que probablemente no está en una prisión física, pero es esclava de muchas cosas en su vida. Vive en libertad, entre comillas, fuera de una prisión física, pero su vida, ¿verdad?, está llena de cadenas. Gente, por ejemplo, que es esclava de malos hábitos, de vicios, que quiere dejarlos, no está en una prisión, nada le impide dejarlo, pero vive una esclavitud permanente. Por el contrario, hay hombres que pueden estar metidos en una prisión física, pero pueden estar experimentando una libertad plena. Piensa en José, por ejemplo. ¿Recuerda usted José? José fue encarcelado. Primero fue tomado como esclavo, vendido como esclavo, ¿verdad? Y luego fue metido en una prisión. Pero en esa prisión, aún allí, ¿verdad?, José aparentemente vivía una libertad plena en su alma. He escuchado testimonios, no voy a entrar en profundidad porque no conozco mucho, pero he escuchado un par de ocasiones a Nelson Mandela hablar de todo el proceso que él vivió estando en la cárcel y aún estando en la cárcel, él experimentó una sanidad y él experimentó más bien una libertad estando dentro de ella. Al punto que cuando salió usted debe conocer todo lo que pasó después de que él salió de la cárcel. Porque estando en la cárcel, él experimentó más bien lo que era vivir en libertad. Y no así estando fuera de ella. Entonces, esto es un poco para reflexionar, mis hermanos amados. ¿A qué se refería el Señor con la esclavitud y con la libertad? Y el diccionario también dice acerca de libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Su propia forma de actuar. Nuevamente, de manera responsable. Es que no hay una separación entre la libertad y la responsabilidad. Es que la libertad, desde el concepto que el mundo establece, ¿verdad?, lo que promueve es la convivencia plena de las personas. Si yo entiendo por libertad hacer lo que me da la gana, entonces yo puedo ir y pegarle un tiro a una persona porque me da la gana hacerlo y entonces
estoy robando la libertad que también tiene esa persona. Pastor, no me hable de filosofía, no, es verdad. No voy a entrar en ese lucha de pensamientos, pero a veces como que tenemos que preguntarnos realmente qué es libertad, mis hermanos amados. ¿Qué es la libertad? Porque Jesucristo dijo, si el Hijo del Hombre, ¿verdad?, los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Es decir, que hay una falsa libertad, un falso concepto de libertad. Y el Señor viene a decirnos hoy que hay cadenas que la gente desconoce en su vida y sentencias que la gente desconoce. Y por eso el Señor tuvo que venir. Porque usted se sorprendería si le preguntara a gente en la calle por qué Jesucristo tuvo que venir y no le dicen pero ni pío. ¿Sí? Porque hay tanta religiosidad en el mundo y este cristianismo que decimos vivir las naciones es tan pobre que hay un montón de gente que ni siquiera sabe por qué Jesucristo tuvo que venir. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir a este mundo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué el Señor, de verdad, Dios tuvo que tomar forma de hombre, como dice la Biblia, y venir a este mundo? ¿Por qué fue eso necesario? ¿Se ha preguntado usted? Yo no lo sabía hasta que empecé a leer la Biblia y pude entender por qué Jesucristo tuvo que venir y por qué yo necesitaba un Salvador. Y por qué no podía ser otro, por qué no podía salvarme por mí mismo, haciendo buenas obras. ¿Por qué necesitaba la salvación de nuestro Señor Jesucristo? Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Porque mis hermanos, hay quienes piensan, como les dije, ¿verdad?, que tener la libertad es poder hacer con su vida lo que le da la gana. Eso es lo que pensamos con libertad, que puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer, Pablo, porque yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Pero quienes piensan de esa forma realmente se equivocan, porque, mis hermanos, los pecadores, ¿verdad?, los pecadores no somos capaces realmente de hacer nuestra voluntad, sino sencillamente estamos sometidos a hacer la voluntad de quien nos gobierna, que en este caso es el pecado. La verdad es que el pecador está haciendo la voluntad del pecado. El pecador ha perdido la capacidad de hacer su voluntad. Así que cuando usted y yo decimos realmente aquello de que yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana, no es realmente tan cierto como lo decimos. La verdad es que estamos haciendo finalmente la voluntad de otro en nuestras vidas, porque hay una esclavitud sobre nosotros, hay alguien que se ha enseñoreado de nosotros desde el principio. Pero que en el momento, mis hermanos, y usted lo debe saber claro, en el momento que el pecado entró a los seres humanos, en ese fruto, en ese momento el pecado se enseñoreó de nosotros. Perdimos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones realmente. Somos gobernados por malos hábitos. ¿Cuántos de nosotros somos gobernados por un mal hábito? Nos tiene como en un puño, ¿verdad? Hay gente que no puede dejar un cigarrillo, por ejemplo, y una cosita así pequeña, ¿verdad? No tengo la capacidad de superarlo en mis propias fuerzas. Me gobierna, me domina. Gente que quiere dejar algo en su vida y no puede, y que le ha costado mucho en la vida, y que lo intenta y luego vuelve a caer, y lo intenta y luego vuelve a caer, porque hay algo que me está gobernando, que puede más que mí. Que, como decía Pablo, ¿verdad?, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así es como vivimos los seres humanos en este mundo, sin el Señor. Vivimos siendo dominados. Hay algo que se enseñorea de nosotros. Y no solamente que el pecado se ha enseñoreado de nosotros, sino que el pecado también nos ha sentenciado. Acompáñenme con su Biblia, por favor, al libro de Romanos, capítulo 6. Hoy vamos a leer algunas citas para recordar cosas importantes, mis hermanos amados. Romanos, capítulo 6. Si me acompaña, por favor, versículo 23. Es un versículo que nos debemos saber de memoria, pero lo vamos a leer juntos. Romanos, capítulo 6, versículo 23. ¿Lo tiene? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos a quedarnos en la primera parte del versículo. Cuando el pecado llegó a nuestras vidas, no solamente que se enseñoreó de nosotros y que nos puso cadenas de esclavitud que nos gobiernan, sino que el pecado trajo una consecuencia, trajo una sentencia, y es la muerte.
La paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5, un poquito más adelante, versículo 12, ¿verdad? Que por cuanto que todos hemos pecado, mire cómo dice, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Ahí estamos en Romanos capítulo 5, un capítulo más atrás. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Adán. Y por el pecado pasó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Romanos 3:23, un poquito más atrás, ¿qué dice? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de un hombre promedio común, de un hombre común, de una mujer común desde que nace. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, todos somos esclavos y todos estamos condenados a vivir fuera de la eternidad que Dios había preparado originalmente para todos nosotros. Esa es la sentencia del pecado. Nos esclavizó y trajo una condenación a nuestras vidas. Dicho de otra manera, todo hombre que muere sin Cristo está condenado, mis hermanos amados. Está condenado a una sentencia que ya está establecida en la Escritura. ¿Pero por qué, pastor? Si yo no pequé, ¿por qué? Yo no tengo la culpa de que Adán... No, es que por Adán pecamos todos. Por uno, pagamos todos. Por uno pagamos todos. Y de hecho, usted peca desde que nace, ¿verdad? Desde que su mamita le dice que no haga eso y usted va y lo hace, ya está fregado, ya tiene una raya, ¿verdad? Y algunos estamos más rayados que... Imagínese usted. Esa es la condición de un ser humano. Dígale que está a su lado, por favor, necesitas un Salvador, ¿sí? Necesitas un Salvador. Porque estamos condenados, porque estamos esclavos y porque estamos condenados. Necesitamos un Salvador, necesitamos un rescate en nuestras vidas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Léalo conmigo, por favor. Porque esta es nuestra condición, sí, Cristo. El pecado no solamente que nos esclavizó, el pecado trajo la muerte, como lo dijimos, ¿verdad? Efesios capítulo 2 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Estaban muertos en qué? En tus delitos y en tus pecados. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Esa era nuestra condición. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y que por estar en esa condición, lo único que hacíamos era seguir la corriente de este mundo. Hacíamos todo lo que el mundo normalmente nace sin Dios. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura. Estábamos bajo una influencia. Alguien gobernaba nuestras vidas. Y hacíamos por naturaleza, ¿verdad?, lo que nuestra carne nos pedía en esa condición. Porque el día en que el pecado entró en nosotros, mis hermanos, esa necesidad de hacer lo malo, ese deseo de hacer lo malo es natural. Todos queremos estar haciendo lo malo. Esa es la condición de una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Por eso necesitamos un Salvador. Porque no solamente que estamos condenados, mis hermanos, a morir en esta vida, la muerte física, sino que también estábamos condenados a lo que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte segunda, que es la muerte eterna, que es la condenación. Esta semana estábamos hablando con los hermanos de escuela embajadores, estamos hablando de los eventos proféticos finales. Salieron, vea, rectitos.
En esa clase uno sale pero enderezado, hermano, y uno no quiere pero porque, mis hermanos, hay algo que se llama el gran juicio del trono blanco. Esto no es común hablar en una prédica, pero la Biblia dice que será la muerte segunda. Y que las personas que no se hallaron inscritas en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Serán lanzados al lago de fuego. Un poco romántico, ¿verdad? Pero eso dice la Escritura. Dígale que está a su lado, necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Esa era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros, como lo decía Pablo. ¿Y por qué el mal está en nosotros? Esto es importante tenerlo presente. Como le dije hace un momento, cuando el pecado entró en nosotros, el deseo de hacer lo malo es natural, es lo natural de un ser humano. De hecho, en el capítulo 6 del libro de Génesis, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque su deseo es continuamente hacer el mal. Y la Biblia dice que la tierra se llenó de maldad y se llenó de violencia, pero que un hombre que halló gracia delante de sus ojos. Su nombre es Noé. Y empezó nuevamente una nueva oportunidad para una nueva creación de los hombres. Pero la Biblia dice que la primera familia nuevamente cometió maldad, los hijos de Noé, con Noé. Y entonces dijo Dios, no voy a volver a destruir este mundo con inundación, porque he entendido que el deseo de los hombres es continuamente hacer el mal. Y a partir de ahí pasaron muchos años en que el hombre se hizo malo, ¿verdad? El hombre se quiso gobernar a sí mismo, construyeron la torre de Babel, quisieron subirse, quisieron cada uno hablaba, Dios los confundió, porque permanentemente los hombres nos hicimos malos. Todos nos hicimos malos. Desde el pecado entró en nosotros, el hombre se hizo malo. Caín mató a Abel inmediatamente. Y así pasó y siguió pasando la maldad. Entonces un día Dios tomó una decisión y llamó a un hombre, ¿verdad? Primero llamó a Abraham, le prometió que si él creería en él, ¿verdad? Iba a bendecir su familia y que a través de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿No es así? Pero le dijo, pero tu pueblo primero va a pasar un tiempo de esclavitud. Y pasaron unos años y en días de José, después de José, usted sabe, el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud. Y en ese tiempo Dios levantó un hombre que se llama Moisés y lo llamó a liberar, porque por cierto, eso es una figura de lo que vendría Egipto, ¿verdad? Israel es una sombra de lo que ocurriría con la humanidad. Porque, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Era esclavo de Egipto. Vivían en una prisión. Egipto representa las cadenas de esclavitud, representa el pecado. Representa el pecado. Del mismo modo, cuando hablamos hace un par de semanas de Ruth, ¿recuerdan? De la Moabita, y también encontramos figuras y de Boaz, el Redentor, ¿verdad? Egipto representa la esclavitud, el pecado. Y el pueblo de Israel era oprimido y era esclavo de esa condición. Y Dios envió un libertador, un redentor, un libertador, lo levantó a Moisés. Pero cuando el pueblo salió de esa condición, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, te voy a dar esta ley. Y esta, a partir de ahora, va a ser la ley para mi pueblo. Y la pregunta es, ¿y por qué una ley, mis hermanos? Y el Nuevo Testamento es hermoso, el libro de Gálatas sobre todo habla muchísimo de eso. La Biblia dice que la ley vino a causa de la transgresión. Gálatas capítulo 3, versículo 19 lo vas a encontrar. Es decir, que la ley vino a causa de la transgresión del hombre, porque donde no hay ley no hay pecado. El hombre necesitaba una ley. La Biblia dice que la ley vino para dar a conocer el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3, lo vas a encontrar. Que la ley vino para darnos a conocer el pecado, pero que el hombre era imposible que la pueda cumplir. Era imposible que la pueda cumplir porque era débil, dice Romanos 8:3. Era débil, no podía cumplirla. ¿Cuál era el propósito de la ley? Que el hombre sepa que es pecador, que es transgresor. Sin una ley no había nada que nos diga que somos malos. ¿Me explico? Si uno se cruza, ¿verdad?, una curva, está haciendo un acto imprudente porque puede chocar un carro que viene allá. Si no hay una ley que te dice que si lo haces, ¿verdad?, te vas a ir preso o te van a bajar, lo que sea, ¿verdad?, y te ponen las marcas y te pone el orden,
el hombre no podría cumplir ese tipo de normas. No sé si me estoy explicando. Entonces la ley vino para darnos a conocer nuestra condición de pecadores, de que éramos pecadores, de que hacíamos permanentemente lo malo. La ley era buena, buscaba lo bueno, buscaba que el hombre viva bien, pero la Biblia dice que nadie podía cumplir esa ley, que no había justo ni siquiera uno. Dios buscó y no hubo una sola persona que pudiese cumplir con esa ley. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Y usted pudo haber sido criado, ¿verdad?, en un lugar retirado, en una montaña sola, ¿verdad? Y ahí que no tenga nada que hacer, pero usted en algún momento va a hacer lo malo, no importa, porque el hacer lo malo no tiene que ver, como muchos filósofos propusieron en su momento, con el contacto con otras personas. El mal está en nosotros desde que nacemos, mis hermanos. No importa cuán moral, ¿verdad?, o éticamente usted ha sido formado en su casa, el mal está en nosotros desde que nacemos. Todos nosotros hacemos lo malo permanentemente. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios dio una ley para mostrarnos esa condición. Pero nadie pudo cumplirla. Nadie pudo cumplir con esa ley. Y la ley decía que quien fallara en una tilde de la ley era maldito. Era maldecido. La ley maldecía al que no la cumplía. ¿Me estoy explicando? La ley maldecía al que no era capaz de cumplirla. Es decir, que todas las personas finalmente eran maldecidas. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir con esa ley. Por eso el Señor envió un día a su Hijo. Por eso Jesucristo dijo un día, no sé cuántos lo recuerdan, que Él vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Vino a cumplirla y de hecho Él la cumplió, porque Jesucristo pudo cumplir con una ley que exigía perfección. ¿Por qué? Porque Él había sido concebido naturalmente diferente. Él había sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Su naturaleza era diferente. Y por eso Él pudo cumplir con una ley que usted y yo jamás hubiésemos cumplido. Y que nadie cumplió. Ni los profetas, ni los apóstoles, ninguno de ellos. Solamente Cristo pudo hacerlo. Porque Cristo es nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Por eso su sacrificio en la cruz es perfecto y cumplía con las expectativas, ¿verdad?, que la ley demandaba. Porque la ley decía que sin sangre no hay remisión de pecados. Que la vida de la carne está en la sangre. Y por eso en el sacerdocio levítico del pueblo de Israel, no voy a meterme mucho en esto porque esto es medio complejo, ¿verdad? Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el templo, ¿verdad?, y presentaba un sacrificio. Y en ese sacrificio que se presentaba, ¿verdad?, estaba primero sus pecados, porque él hacía una oración y era como que le transmitía, esto es un proceso de expiación, como que le transmitía sus pecados a ese becerro que debía ser perfecto, el mejor becerro, ¿verdad? Y por ese año el pueblo estaba libre de pecado. No sé si lo estoy explicando bien. Pero permanentemente el pueblo tenía que hacer ese sacrificio año a año. Pero Jesucristo fue un sacrificio único y para siempre, dice la Escritura. Hebreos capítulo 9 lo vas a encontrar. Él vino a liberarnos, mis hermanos. Él vino a liberarnos. Acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 3, por favor. Éxodo, capítulo 3. ¿Me deja saber cuando está allí, por favor? ¿Está allí? Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8 nada más primero. Dice... Dios le está hablando a Moisés y le dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios se le apareció a Abraham en la zarza ardiendo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios tuvo un diálogo con Moisés. Y en ese diálogo le dice lo que acabamos de leer. Yo he descendido para librar a mi pueblo de la mano de la esclavitud. Y para llevarlos a una tierra
ancha y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Dios quiere que tú vivas una vida en abundancia y una vida eterna. Una vida en abundancia y una vida eterna. Dios no quiere que tú sobrevivas, ni que vivas remedios de vidas, ni que vivas en esclavitud, ni que vivas mendigando como vimos la semana pasada. Dios quiere que vivas una vida abundante. Que vivas bien, que vivas libre. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No quiere que estés atado a nada, que nada te ate, que vivas una mentira, un engaño. Dios quiere que vivas una vida plena. Y Dios levanta a este hombre y le dice, esto es lo que quiero, te envío para que lo liberes. Y usted sabe todo lo que pasa y cómo Dios tiene un trato con Faraón y las 10 plagas. Y en la última plaga, porque Faraón se negaba, ¿verdad? Se negaba a que el pueblo de Dios viva esa libertad, como hay quien se niega a que tú vivas una libertad. Hay quien usa todo lo que tiene que usarse para que tú vivas bajo su dominio, bajo su gobierno, bajo su influencia. Y el Señor al final le dice a Moisés, ¿verdad? Voy a mandar una muerte a todos los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdas? Y es cuando se instituye una de las celebraciones más importantes para el pueblo de Israel y que trasciende a todo el pueblo, que es la celebración de la Pascua. La Pascua. ¿Qué es eso? Pues yo no conozco el pan de Pascua, ¿verdad? La Pascua. La Pascua, que es la celebración hebrea más importante para ellos, porque a través de ella ellos recuerdan lo que un día hizo Dios por su pueblo. Los liberó del yugo de Egipto. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Dios le dijo, todos en su casa van a presentar un cordero sin mancha, el mejor cordero que tengan, y lo van a sacrificar en casa. Voy a ser solamente muy general, porque hay todo un proceso ahí. Y la sangre del cordero la van a poner en los postes de su casa, dijo el Señor. Y yo voy a pasar esta noche con mortandad. Y por la casa que yo vea la sangre, yo pasaré de largo y nadaré. Pero si no veo la sangre de ese cordero en cada casa de ustedes, los primogénitos de esas casas van a morir. Y así fue. Murieron todos, menos los primogénitos del pueblo hebreo que había puesto la sangre de los corderos sobre sus casas, sobre los postes de su casa, que es una clara representación de lo que Cristo haría por nosotros, de lo que representa la sangre de Cristo en la vida. Es esa sangre que te cubre, que te libera, que te redime, que rompe las cadenas de esclavitud y que echa abajo un decreto que estaba en contra de ti. Y el pueblo fue libre. Y desde ese día el faraón le dijo que se vaya el pueblo. Y se fue el pueblo, los liberó después de 400 años. ¿Cuántos años tienes tú con esa situación en tu vida? ¿Cuántos años tienes tú lidiando con eso que dices que no puedo, es que me cuesta, es que no sé cómo hacer, es que quiero, pero ¿cuántos años tienes tú lidiando con eso? Porque te voy a decir una cosa, si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Porque solo Cristo puede hacer lo que la ley no podía hacer. Porque la ley no podía liberarte, pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y Jesucristo vino a este mundo para rescatarte del pecado y rescatarte de la muerte eterna. Entre otras cosas, mis hermanos. Empiezo ya a ir descendiendo. Jesucristo vino para liberarnos, ¿verdad? No solamente de la esclavitud del pecado, vino para liberarnos también de la potestad de las tinieblas, porque como te lo he venido diciendo, tú y yo le pertenecíamos a alguien. Colosenses capítulo 1, acompáñame por favor, Colosenses capítulo 1, 13, ¿ok? Colosenses 1, 13, ¿alguien me deja saber que está allí, por favor? Colosenses 1:13. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino
de su Hijo amado. Si lees Hechos capítulo 26 también vas a encontrar lo mismo, que antes tú y yo estábamos bajo la potestad del diablo y que Dios nos ha trasladado al reino amado de su Hijo. La gente le cuesta tal vez entender esto, pero la Biblia enseña que nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas y que Cristo vino para eso, entre otras cosas, para deshacer las obras del diablo. Vino para liberarnos de esa influencia, de esa potestad. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, que opera sobre los hijos de desobediencia, como lo vimos hace un rato. Opera, influye, nos usa como títeres. En una ocasión estaba Dios y se presentó Satanás. ¿Recuerdas Job capítulo 1? El Señor le preguntó de dónde vienes. Y él le dijo, vengo de rodear la tierra y vengo de andar por ella. Vengo de hacer lo que yo quiera. Y el Señor le respondió, es que no has conocido a mi siervo Job. A mi siervo Job. Entonces, la gente está bajo la potestad de alguien. ¿Bajo qué potestad estás tú? Porque si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Y por cuanto estás en esa potestad o estábamos, no sé cuál sea tu condición, ¿verdad? O la mía, había un decreto en contra nuestra. Colosenses capítulo 2, ahí mismo, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia dice que tú y yo estamos condenados. Hay un decreto, que estamos muertos y que para eso vino el Salvador a este mundo. Para eso vino el Salvador a este mundo. Para liberarte, para anular esa acta que estaba en contra de ti y para clavar en la cruz, para despojar a los principados que gobernaban sobre nuestras vidas y triunfar sobre ellos en la cruz. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo es un Salvador, es un libertador, es un redentor. Un redentor. Él vino a romper tus cadenas. Él un día entró a la sinagoga, leyó el libro y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos y a anunciar apertura de cárcel a los que viven en prisión. A anunciar gozo en lugar de luto. Eso dijo el Señor. Para eso vine yo a este mundo. Para rescatarte. Para rescatarte. Para salvarte. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas un libertador. Dígale al que está a su lado. Necesitas un Salvador. Jesucristo también vino para liberarnos del temor en el que vivimos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esta es la penúltima cita que vamos a leer. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo vino y por medio de su resurrección venció al diablo y quitó el poder que él tenía sobre tu vida y sobre la mía. Te liberó para que ya no vivas ni en temor ni vivas en servidumbre. Porque tú no puedes vivir como un esclavo. Ni esclavo del pecado, ni esclavo de la ley. Porque ambas cosas esclavizan. El pecado esclaviza para que veas una vida desordenada permanentemente y destruir tu vida. Vivas una vida infeliz
vivas un remedio de vida. Y la ley también esclaviza porque nadie podía cumplirla en ese tiempo y Dios vino para liberarte de esa maldición. Y la ley, de paso, hoy en día sigue siendo predicada en muchas partes. Sigue habiendo dualismos. Sigue habiendo gente que predica lo uno, la ley, la gracia, pero al mismo tiempo te meto ley, te meto gracia. Y al mismo tiempo, y la ley esclaviza. Mucha gente legalista en el mundo. Somos legalistas en el mundo. Y Jesucristo vino, si hay algo con lo que lidió Jesucristo en este mundo, fueron con los legalistas. Que lejos de traer libertad, lo que ponían era cadenas. Dios le decía a los fariseos, ustedes de verdad le ponen a la gente carga pesada que ni ustedes mismos son capaces de levantar. Y muchas de las veces nosotros somos así. Jesucristo vino a liberarte. Él hizo la obra completa. No hay nada que puedes hacer. Por gracia soy salvo, dice el Señor. Y esto no es de ustedes, pues eso es un don de Dios. Hay libertad en Cristo Jesús. No necesitas cumplir con nada, solo necesitas tener a Cristo en tu vida, necesitas seguirle y creerle. Porque la libertad plena solamente se vive viviendo bajo su voluntad. Porque no hay libertad sin Cristo, porque no hay forma de vivirla. Y dice la Escritura, porque a libertad fuisteis llamados. Porque eso está en el libro de Gálatas capítulo 5. Porque a la libertad fuiste llamado, solamente que no uses la libertad para como ocasión para la carne. Si Dios te dio libertad, vive como un hombre libre, vive como una mujer libre. No te ates otra vez a la ley. Como Pablo les decía, ustedes corrían bien, ¿qué los fascinó para que vuelvan atrás? ¿Por qué regresan otra vez a la ley? ¿Por qué quieren seguir viviendo como esclavos de algo que ya Dios los hizo libre? Pero también la Biblia dice, no seas esclavo de aquello que Dios ya te hizo libre. Dios te hizo libre para que no sigas viviendo rendido a tu carne y a los placeres. Dios te hizo libre para que vivas la vida plena. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú puedes vivir una vida plena porque mi espíritu que yo te he dado no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder el que yo te di, de amor y de dominio propio, para que vivas libre. Para que vivas libre. Dios quiere que vivas una vida libre. Él vino a tu rescate y si acaso no has sido rescatado, hoy viene a tu rescate. Al rescate de tu vida, de tu casa, de tu familia. Hoy viene a tu rescate. Hoy viene a rescatar tu casa que se está cayendo a pedazos, tu matrimonio, tu situación financiera. Dios sale hoy a tu rescate. Hoy necesitas recibir tu Salvador. Recibir a tu Salvador. Así que voy a hacer 2 oraciones. Ahí donde tú estás, quiero orar por todas las personas que de pronto no tienen esa certeza. Ahí donde tú estás, dile, Señor, aquí está mi vida. Hay cosas que entendía en mi vida y hay cosas que no. Pero yo necesito ser libre, Señor. Tú conoces mi vida. Quiero ser libre de esto en mi vida. Y preséntalo, lo que sea. Si es una adicción, si es un mal comportamiento de carácter, si son celos, si son envidias, si es una avaricia, si es la vanidad, si es el ego, si es una adicción, cualquiera que ésta sea. En el nombre de Jesús, rompe, Señor, con malos hábitos en esta casa, Señor. Cadenas de inmoralidad se rompan en el nombre de Jesús. Gente que era esclava de la pornografía, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús. Libera, Señor. Pudre los yugos, Señor. Rompe las cadenas. Tu Espíritu está aquí, mi Dios, y donde tú estás hay libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Corazones endurecidos, llenos de amargura, Señor, de resentimiento, papá. Rompe, Señor, libera, Señor, toda cadena en el nombre de Jesús. Haz libre a la gente para amar. Libre a la gente para servirte, para seguirte. En el nombre de Jesús. Dígale, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Yo te pertenezco, Señor. Gracias por tu libertad. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Amén. Y
finalmente, al despedirnos, quiero dirigirme a esas personas que quizás han experimentado bien la libertad en tu vida, pero tal vez hay algunas cadenas que han querido volverte a atar. Y si Dios te hizo libre, tienes que aprender a vivir como una persona libre, como un hijo y no como esclavo. Tú no puedes ser hijo y comportarte como un esclavo. Tú eres un hijo de Dios. Disfruta como un hijo de Dios. Vive como un hijo de Dios. Una santa manera de vivir. Vive una vida que valga la pena. El 6 de junio del año 1944, en Normandía, desembarcó un pelotón encabezado por el capitán John Miller. John Miller había recibido la instrucción de sus superiores de, junto con su pelotón de 8 hombres, ir en búsqueda y en rescate de un soldado que había perdido sus otros hermanos en batalla. Todos los hijos de esta mujer servían al ejército de los Estados Unidos y todos habían muerto menos uno. Cuando el ejército lo supo, mandó a buscar a este soldado. Lo mandó a buscar con este pelotón de 8 hombres encabezados por el capitán John Miller. Cuando ellos iban infiltrándose detrás de las líneas enemigas en búsqueda de este soldado, uno a uno, ¿verdad?, iba cuestionando a su capitán y decía: ¿por qué no entendemos por qué 8 personas tenemos que arriesgar nuestra vida por ir a rescatar a uno solo? Y mientras iban caminando y lidiando con todo, uno a uno iba muriendo. Uno a uno iba muriendo. Al finalizar, el último regresaba con el soldado Ryan en libertad. Pero cuando ya estaba cerca de llegar, le dispararon. Y antes de morir, susurró en su oído: espero que haya valido la pena. Espero que haya valido la pena. Muchos años después, un anciano al lado de su esposa le dice: amor, he sido un buen hombre. He sido un buen hombre. Porque por años en su oído susurraba aquella pregunta de aquel hombre que junto con otros 8 dieron su vida por él. Y le dijo: espero que haya valido la pena. Porque una persona que ha experimentado una salvación tiene la obligación de vivir una vida con propósito, una vida con sentido. Si tú has experimentado una salvación, tú no puedes vivir una vida sin propósito. No puedes vivir una vida de esclavitud. Tú tienes que vivir una vida digna de aquel que dio su vida y que rescató tu vida para que puedas vivir en libertad y puedas disfrutar lo que Él te ha dado. Cierra tus ojos conmigo un momento, por favor. Dios vino a tu encuentro, Dios vino a tu rescate, Dios ha visto tu clamor, Dios ha visto tus lágrimas y ha visto mucho más de lo que tú no has visto, que no eres capaz de ver. Y fue movido por amor a venir a ti, a librarte, porque Él está cansado de que tú vivas un remedio, que tú no disfrutes la vida que Él te dio, porque Él te pensó hermoso, hermosa, porque Él te pensó pensamientos de bien, porque Él quiere cosas buenas para ti. Y Él sabe todo lo que el diablo te susurra y cómo quiere atarte, quiere dominarte, quiere influirte y quiere mantenerte en esa condición. Y yo he venido para decirte: hijo mío, tú eres mío, tú eres mía, yo di mi vida por ti. ¿Cómo te permites decir o pensar cosas que no son dignas de un hijo mío? Tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo amado. Ya no eres un esclavo, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Tu sangre me salvó, tu sangre
hay poder para romper toda cadena en tu vida y para liberarte. El Señor, iglesia amada, ha salido a tu rescate y solamente necesitas recibirlo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tienes cuidado de mí. Gracias por tu libertad, Señor, porque un día yo era esclavo, Señor, y tú me liberaste, Señor, y hoy puedo vivir en libertad. Enséñame, Dios, a disfrutar mi libertad, a ser responsable con ella, y enséñame a llevar libertad a muchos otros, Padre. Usa mi vida, Señor, para tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia amada, que la gracia y la paz de mi Señor están contigo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te llene de su paz y que no aparte de ti su misericordia. Que tengas una semana de victoria y disfrutes la libertad que Dios te da. Amén. Al despedirnos, ¿alguien vino por primera vez acá? Levánteme su mano si alguien vino por primera vez. ¿Hay alguien más? Hay manos levantadas. Le damos un aplauso de bienvenida. ¿Sí? Gracias por estar aquí. Siempre es una alegría tenerles. En la parte de atrás hay una persona vestidita de azul que tiene algo muy especial para ustedes antes de que se retiren. Por favor, les agradecemos mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, mis hermanos.